¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a terminar esto de la hipótesis y vamos a hacer algunas consideraciones finales sobre las hipótesis. Y vamos a comenzar con lo que sigue. En una investigación se formula hipótesis de investigación, hipótesis nula y alternativa. Es decir, cuando planteamos la hipótesis en la investigación, ¿cuál tipo de hipótesis vamos a formular? Hipótesis de investigación, hipótesis nula o hipótesis alternativa. ¿Cuál de esas vamos a formular? Y bueno, al respecto no hay reglas universales, ni siquiera hay un consenso entre los investigadores. Se puede leer un artículo de alguna revista científica que solo se formule la hipótesis de investigación y también podemos encontrar un artículo en otra revista que únicamente plantea la hipótesis nula. La opción más común, que es lo que se les pide en su proyecto, es que se incluya únicamente la hipótesis de investigación. Lo más común es que se incluya únicamente la hipótesis de investigación. Es lo más usado. Ok. Además de esto, ¿cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? ¿Cuántas hipótesis? ¿Cuántas hipótesis se deben de formular? Pues esto depende de cada investigación. Hay algunas que contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es muy complejo, mientras que otras incluyen nada más una o dos hipótesis. Entonces esto depende de la investigación. Puede que simplemente con una sola hipótesis sea suficiente, puede que dos, puede que muchas. Va a depender de la investigación. Esto es individual de cada investigación. Otra cuestión que podemos preguntarnos es si en una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos y hipótesis también causales, si se pueden relacionar, si se pueden formular hipótesis de todos tipos, formular hipótesis de todos tipos, hipótesis de todos tipos en la misma investigación. Y la respuesta es que sí, en la misma investigación es posible encontrar todos los tipos de hipótesis. También va a depender de la investigación que estemos haciendo. No es necesario que incluya todos, pero es posible que sí se pueda. Algunas investigaciones solo van a incluir un tipo de hipótesis, otros pueden incluir varios tipos. Una investigación puede incluir varios tipos de hipótesis, aunque no es requerimiento, ¿eh? Que los pueda incluir no quiere decir que los deba incluir. Va a depender de cada investigación. Algunos van a incluir varios tipos, otros solo van a incluir un tipo de hipótesis. Ok, entonces, como mencionamos, las hipótesis tienen que ser susceptibles a comprobación. Entonces, ¿qué es la prueba de hipótesis? Prueba de hipótesis. ¿Qué es esta prueba de hipótesis? Y bueno, como ya mencionamos, las hipótesis se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas. Entonces, las hipótesis tienen que someterse a prueba. Someterse a prueba para ver si son ciertas o si son falsas. En realidad no podemos probar que una hipótesis, bueno, acabo de decir que sean ciertas o falsas. Entonces, esto es solo como de forma general, más estrictamente, más estrictamente, en realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa.
sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos. Entonces, estrictamente estamos hablando de si la hipótesis fue apoyada o no. Desde este punto de vista técnico, no se acepta una hipótesis por medio de un estudio, sino que se aporta evidencia a favor o en contra. Entonces, no es tanto como que demostremos la hipótesis como tal en el sentido estricto, en el sentido técnico. En el sentido técnico estamos hablando de aportar evidencia a favor o en contra. Aportar evidencia a favor o en contra. Esto también es más bien como por cuestiones filosóficas. Pero en el sentido coloquial, en el sentido coloquial, pues sí vamos a hablar de si es verdadero o falso. En el sentido estricto, vamos a hablar de si la hipótesis fue apoyada o no y de si aportamos evidencia a favor o en contra. Es por eso que, bueno, no me quiero meter mucho en eso, pero es por esto que usualmente a algunos les gusta plantear mejor la hipótesis nula, que hay argumentos filosóficos para plantear la hipótesis nula en vez de la investigación, porque al demostrarla que la hipótesis nula es falsa, estamos aportando más evidencia a favor de algo, a diferencia de si hablamos de la hipótesis de investigación. Ok. Y bueno, para continuar con esto, vamos a hablar rápidamente de cuáles son las utilidades, cuál es la utilidad de la hipótesis. Utilidad de la hipótesis. Para que tengan un contexto un poquito más detallado de esto que les digo de la hipótesis nula, pueden checar el capítulo de introducción del libro Física Conceptual. Física Conceptual. Posiblemente, es más, yo creo que se los voy a dejar como alguna tarea para que quede más claro esto que no me quiero meter mucho ahorita en el tema de las hipótesis nulas en contra de las hipótesis de investigación. Física conceptual de Hewitt, el primer capítulo, ya luego les digo qué capítulo es y qué páginas para que chequen esto de por qué en ciencia, desde el punto de vista filosófico, se preferiría una hipótesis, plantear una hipótesis nula. Pero, bueno, por el momento, como les digo, lo más común es que se incluya la hipótesis de investigación, no la nula. Eso es lo más común. ¿Cuál es la utilidad de la hipótesis? Bueno, en primer lugar, como ya habíamos mencionado, son guías de investigación en el enfoque cuantitativo, ayuda a saber qué tratamos de buscar o probar. Entonces es una guía, nos ayuda a saber qué tratamos de probar. También tienen una función descriptiva y explicativa. Tienen una función descriptiva y explicativa. Otra función es probar teorías. También son útiles para probar teorías. Esto de probar teorías, cuando hay varias hipótesis de una teoría, perdón, cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va haciéndose más sólida. Es decir, una teoría como tal es un conjunto de hipótesis que ya han sido probadas o que ya tienen mucha evidencia positiva a favor de ellas. Teoría es conjunto de hipótesis previamente probadas o con evidencia a favor probadas. Entonces, al probar, aportar apoyo a cierta hipótesis nos ayuda a probar teorías, a incrementar este número de hipótesis que caben dentro de una teoría que están comprobadas, que se ha aportado apoyo positivo con respecto a esas hipótesis.
Y también tienen la utilidad de sugerir teorías. La utilidad de las hipótesis también es sugerir teorías. Entonces, diversas hipótesis no están asociadas con ninguna teoría, pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis, se pueda formular una teoría o las bases para esta. Entonces, de diferentes hipótesis que originalmente no están asociadas, puede llegar a suceder que como resultado de la prueba de algunas de ellas, se pueda formular una teoría o que se creen las bases para formular una teoría. Ok, entonces otra cosa importante que sucede es qué pasa cuando no se aporta evidencia a favor de la hipótesis de investigación. ¿Qué sucede? Sucede si no encontramos evidencia a favor de nuestra hipótesis de investigación. ¿Qué sucede en ese caso? Entonces, no siempre los datos y resultados apoyan las hipótesis, como ya habíamos visto, pero el hecho de que estos no aporten evidencia en favor de la hipótesis, de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad. Entonces, a veces no aportamos evidencia a favor, a veces no encontramos evidencia a favor, pero esto no implica que la investigación carezca de utilidad. No implica que la investigación carezca de utilidad. No, carezca va con Z, de utilidad. Recordemos que en la investigación el fin último es el conocimiento y en este sentido también los datos en contra de una hipótesis ofrecen este conocimiento. Lo importante es analizar por qué no se aportó evidencia a favor de la hipótesis. Entonces, si resulta que nuestra investigación no aporta evidencia a favor de la hipótesis que propusimos, lo importante es analizar por qué no. Lo importante es analizar por qué no se encontró, por qué no se aportó esa evidencia. Lo importante es analizar por qué no se aportó. Entonces no siempre podemos comprobar como cierta nuestra hipótesis, pero lo importante es analizar por qué no se aportó esa evidencia. Y otra cosa que hay que mencionar rápidamente es que a la hora de escribir las hipótesis hay que definir los términos o variables. Definir los términos o variables. Es decir, las variables tienen que estar bien definidas antes de plantear la hipótesis para que la gente que lea nuestra investigación entienda exactamente de lo que estamos hablando, que no haya ambigüedad sobre lo que nos estamos refiriendo al hablar de estas variables. Hay que definir bien qué es nuestra variable X y qué es nuestra variable Y para poder también escribir de forma clara cuál es la relación que creemos que existe entre las dos. Ok, bueno, esto es todo con respecto de lo de las hipótesis. Este video termina aquí. Sigan checando los siguientes videos.